Bendito es el Padre Eterno, Baruch Haba Beshem Adonai Yahweh, bendito el que viene en nombre de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito eres Padre Eterno. Vamos a hacer una oración, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en pleno Shabbat para exaltar a nuestro Padre Eterno. Hoy vamos a estudiar la Haftarah Terumah. Ayer, a inicio de Shabbat, veíamos la Parashá, en el cual les invitamos que las estudien, que las vean, que las escuchen y que por supuesto las llevemos por obra. Vamos a hacer una oración, amados Sahim. Abba Yahweh, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos sigas guiando y que nos sigas iluminando, Abba, y que nos ayudes a seguir con nuestra restauración. Asimismo te pedimos a que nosotros, Abba Yahweh, los que estamos aquí, los que verán este tema, que reciban el mensaje, Abba, que abran su mente, su corazón, y que su ruaj sea renovado de cada uno de nosotros para vivir una vida llena, plena de propósito, Abba. Te lo pedimos que así sea, en el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. Toda Rabá, Padre Eterno, vamos a... recordemos que la Haftarah hoy se llama la Haftarah Terumah, y en este caso nos invita a reflexionar sobre la construcción del templo en la época del rey Salomón, y en este caso y a compararla con la construcción del tabernáculo en la época de Moshe. Entonces, ambas fueron realizadas con la participación de todo el pueblo de Israel, y ambas tienen un significado profundo en la historia de nuestro pueblo. Entonces, esta Haftarah nos cuenta que después de que el Mishkan construido por Moshe cumplió su ciclo, el Abba Kadosh permitió que se erigiera un santuario monumental, grandioso. Esto sucedió cuando la nación de Israel se convirtió en un país consolidado y seguro bajo el liderazgo del rey David. Sin embargo, no fue el rey David quien logró concretizar esta obra, sino su hijo Shlomo. Entonces, de la misma manera, no fue Moshe quien logró entrar a la tierra prometida, sino su discípulo Josué. Entonces vemos que esta enseñanza nos recuerda que a veces las cosas que comenzamos no las terminamos nosotros mismos, pero eso no significa que no sean importantes, sino al contrario, son parte de un plan más grande que el Padre Eterno tiene para cada uno de nosotros, y en este caso para su pueblo, para todos como tal. Esta Haftarah inicia en Primera de Reyes, capítulo 5, del verso 12 hasta el verso 6, hasta el capítulo 6, verso 13. Primera de Reyes 5:12 hasta el capítulo 6, verso 13. Le voy a dar lectura y ponemos mucha atención. Yahweh pues dio a Shlomo sabiduría como le había dicho, y hubo shalom entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adorinam estaba encargado de aquella leva. Tenía también Shlomo 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Shlomo que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra,
y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Los albañiles de Shlomo, los de Hiram y los del hombre de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino del rey de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa eran de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que yo hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, como vemos, el templo de Salomón simbolizaba la presencia del Abacadosh entre su pueblo. Asimismo, de la misma manera, Yahshua HaMashiach es el templo viviente donde el Abacadosh habita entre los hombres. Les voy a dar unas citas: Juan 1:14 y Juan 2 del 19 al 21. Entonces, la construcción del templo del rey Salomón se llevó a cabo sin el sonido de martillos, sierras o cualquier otro instrumento de hierro, lo que acabamos de leer. Esto significa la obra silenciosa y pacífica del Mashiach Yahshua, que vino a salvarnos sin fanfarria, así lo quiero decir, ni violencia. Entonces el templo de Salomón era el lugar donde se ofrecían sacrificios y se realizaban los sacrificios para la expiación. Entonces, de la misma manera, nuestro Adón, nuestro gran Señor, Yahshua HaMashiach, es el sacrificio perfecto que expía los pecados de la humanidad. La cita de Hebreos 9 del 11 al 14 la hemos visto en repetidas ocasiones. También la utilizamos en la fiesta de Yom Kippur, y así también en Hebreos 10, capítulo 10 del 1 al 18. Y también, como vimos, cómo nuestros antepasados, como el rey Shlomo y el rey Hiram, unieron en este caso sus manos y sus corazones para construir el templo de Elohim. Fue un momento de unidad, fue un momento de cooperación que resonó a lo largo de la historia. Entonces, imagínense la emunah, la fe,
que requirió construir un lugar sagrado donde el Abacadosh podría habitar entre su pueblo. Entonces Salomón e Hiram, ellos no solo compartieron una visión común, sino que también compartieron sus recursos, sus habilidades, su pasión para hacer que para hacer que este proyecto, este plan del Eterno, se convirtiera en realidad. Ahora, no es solo importante unirnos en fe y amor, que es algo muy bueno, sino que también es fundamental buscar la pureza y la kedushá en nuestras vidas. Eso algo ayer yo te lo comentaba. Podemos hacer las cosas con excelencia, saber hablar hebreo excelentemente bien, saber las parashot de lado a lado, saberse los versos de la Biblia, de la Torá, muy bien, pero se está llevando una vida en pecado, no tiene ningún solo caso. La letra es muerta, no sirve para nada. Me refiero en la persona que está haciendo las cosas pues erróneas, equivocadas, pecando, no tendría ni un caso. Entonces sí tenemos que irlo llevándolo juntamente de la mano, la kedushá, que todo esté conectado, que nuestro corazón no esté dividido. Entonces vemos que la pureza, la kedushá en nuestras vidas es muy importante, y el esplendor del Abacadosh, cuando se vive pues sí, como te comentaba, en pecado, él no puede habitar en un lugar impuro, en un lugar corrupto, él no puede vivir en ese espacio, en ese lugar. Y el rey Salomón lo entendió cuando él construyó el templo con materiales puros, santos. Entonces imaginemos la dedicación, el cuidado del rey Salomón que puso en la construcción del templo. Él como tal no se conformó con materiales de baja calidad o impuros. Él buscó lo mejor, lo más puro y lo más santo para honrar al Eterno, bajo las indicaciones del Padre Eterno. Recuerden que el rey David, su padre, inició el proyecto, pero el que realmente lo construyó fue el rey Salomón. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, el honrar al Eterno en nuestras vidas. Debemos de buscar la pureza y la kedushá en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Podemos hablar, repito, bien bonito, pero nuestros pensamientos están en otros lados, pensando mil tonterías, la mente divagando, entonces no es posible tampoco. Por eso es importante entender, comprender para qué fuimos llamados a ser santos, como Yahshua HaMashiach es santo, Él es 3 veces Kadosh. Nosotros no podemos llegar a esa Kedushá del Abacadosh. Sin embargo, sí nos está invitando a que nosotros nos esforcemos, a que nosotros hagamos una vida de acuerdo a la voluntad del Padre Eterno, porque para eso estamos aquí. Porque si quisieras dedicarte a ser, no lo sé, pecador, andar en antros de vicio, etcétera, 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 pues entonces estarías en un lugar equivocado. Estamos aquí para seguir en el proceso de restauración y estar caminando en ese camino que te decía ayer, en el camino angosto de la Kedushá, para mejorar nuestra vida. Tú conoces, o tú mismo en tu propia persona, cuántas veces nos equivocamos cuando no teníamos al Padre Eterno, no teníamos por supuesto la Torah, nos equivocamos y muchas veces hubo catástrofes en nuestra vida.
¿Por qué? Precisamente porque no teníamos una instrucción de vida. Sabíamos que había una Biblia, sabíamos que había un Dios, pero esa Biblia, ese Dios, no era apto para nuestros planes, no era apto para nuestros proyectos, y por eso omitíamos. Pero el Eterno tuvo compasión de nosotros y aquí nos tiene por su infinita rajem, por su infinita compasión. Aquí estamos. Entonces vamos a aprovechar esa oportunidad, a esforzarnos, a entender realmente el deseo que tiene y los planes de redención final que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Entonces nuestras palabras, nuestros pensamientos deben ser cada día más puros. Debemos sentir esa paz, por supuesto, pero también es un reflejo del esplendor del Padre Eterno en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Que ese mundo busca desesperadamente su luz, aunque ellos digan, no, ellos están buscando algo también, pero no saben qué es el Eterno. Por eso hay miles de grupos, miles de grupos de todo tipo, donde ahí mismo, en esos grupos, existe incluso hasta el adulterio, dentro de esos grupos, dentro de esos clubes social, dentro de esos gimnasios, y todo es una basura, es una porquería. Al menos de los que hemos visto y demás, que realmente cuando las cosas no están basadas en el Padre Eterno, no sirve, esto se cae porque no está cimentado sobre la roca y esto se viene abajo. No hay ningún temor y hacen y deshacen de su vida, a pesar de que se supone que es para estar mejor. Y el que se pone enfrente a hablar ya está mirando a la señora que tiene a su lado y ya se están echando ojitos. Y eso obviamente termina en un adulterio, termina en un divorcio, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estuvo la restauración? ¿Dónde estuvo el compromiso que se decían tener? Entonces nosotros debemos realmente ser temerosos, los que estamos casados, por eso tenemos una esposa, las esposas tienen a sus esposos, y los que más adelante, los jovencitos, las jovencitas, primeramente el Eterno se van a casar, y eso está muy bien, que todo sea en Kedushá, que todo sea con ese plan divino. Eso es lo que quiere el Eterno, que haya mucha hija de Israel, que nos multipliquemos. Eso es lo que quiere el Padre Eterno. Aunque sabemos que si los tiempos vemos cómo se va cortando el tiempo, esta situación, sin embargo el Eterno nunca ha dicho, hasta lo que dice Mateo 24, y sabemos que habrá una tribulación como nunca jamás la ha visto el hombre. Sin embargo, Él no dice, en ese momento ya te vas a poner métodos anticonceptivos o ya no vas a tener relaciones íntimas con tu esposa, con tu esposo, para que no tengas hijos. No, Él sabe lo que hace. Entonces no tenemos por qué tener miedo, estar tronándonos los dedos, que pues va a estar chiquito mi bebito, mi bebita, nada de eso, porque estamos bajo la cobertura del Eterno. Que tiemblen, que se preocupen los que han escupido su palabra, los que no quieren nada con Él y que les ha llegado ese mensaje de redención y que no han querido nada. Que se preocupen ellos, pero tú no tienes por qué preocuparte, sino al contrario, estar confiados, porque Él es el que nos da esa seguridad para confiar en Él y seguir confiando en Él a pesar de las pruebas y tribulaciones que se nos vengan
que vayamos enfrentando cada uno de nosotros en nuestra vida. Si me pueden traer un poquito de agua a mi vidas, por favor. Hoy la hija del ministerio hoy no estuvo. Ok, aquí está, mira. Entonces tú y yo no debemos de olvidar esa obediencia. Esa obediencia. El rey Salomón cumplió fielmente con los planes del Eterno para la construcción del templo. Él siguió cuidadosamente esas instrucciones y los diseños que el Abacadosh le había revelado. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo en nuestras vidas, viviendo en obediencia a la palabra del Eterno y confiar en su poder y así experimentar esa victoria, por qué no decirlo, en nuestras vidas, que siempre estemos erguidos. Hay veces que sí nos enfermamos, hay veces que a lo mejor estamos tristes, estamos en alguna situación, pero eso no quiere decir que el Padre Eterno ya te abandonó. No, de ninguna manera. Él también, de una manera u otra, también nos manda que nos acerquemos a Él mediante la oración, que estemos, tengamos comunión mediante la tefilá. En ese momento está muy bien, pero que también sabemos que pasamos mucho tiempo trabajando, y yo los he visto a varios de mis hermanos, la mayoría, que todos trabajan, pero me refiero a los que he visto que pues están pues echándole ganas, están esforzándose. Está bien, eso es lo que quiere el Eterno, pero que no olvidemos que tenemos al Padre Eterno y que en cualquier momento nosotros podemos, durante el trabajo, podemos acercarnos a su trono celestial y hablar con Él. Repito, durante el trabajo podemos hacer un pequeño espacio y orar un ratito, 5, 10, 15, 20 minutos. A lo mejor dices tú, pero es que tengo mucho trabajo. Está bien, repito, pero sí necesitamos todos hacernos un pequeño espacio, un poquito. Recuerda que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces aquí nosotros sí necesitamos tener un poquito más de conexión con el Eterno. Una manera también muy sencilla y tener conexión con el Abacadosh es el honrar a tu madre, a tu padre, a tus padres, ayudar a las personas. A lo mejor estás trabajando y pasó una persona, inmediatamente sales, señora, mire, le ofrezco este taco, tenga este vaso de agua, no lo sé. O sea, que se vea, ¿sí me explico? Que se vea lo que estamos nosotros aprendiendo, que se vea realmente que tú ya naciste de nuevo. Eso es algo que necesitamos hacer. Recuerda cuando Moshe bajó con las lujot, con las tablas, su rostro brillaba, resplandecía. Yo no te digo que así resplandezca tu rostro, pero sí necesitamos que nuestras acciones brillen alrededor de nosotros, donde vayamos, pues ¿por qué no hablar? Soy mesiánico, soy mesiánica, soy pastor, enseño la palabra, etcétera, etcétera. Y eso nos va llenando de gozo, nos va llenando de alegría. Como vemos, el rey Shlomo entendió cuando siguió las instrucciones del Abacadosh para construir el templo.
Él no se apartó de la palabra del Eterno. No se dejó llevar por sus propias ideas o sus propios deseos. ¿Sí? Entonces no hay que creer, pensar, imaginar que si hago esto, me refiero a algo negativo, pues como que pues no hay problema. Sí va a haber problema, para que nosotros no nos dejemos engañar por nosotros mismos. Entonces fue una determinación de fe que el rey Salomón tuvo que seguir a darle esa continuidad a esas instrucciones del Abacadosh. Él no se rindió ante los obstáculos, él no se desanimó ante las críticas, él siguió adelante. Porque sí sabemos que él estaba lleno de sabiduría, era el hombre más sabio de la tierra, etcétera, etcétera, y que le iban a consultar y demás, pero él también recibía críticas, así como tú, como yo, como todas las personas, pero él no se detuvo, él siguió adelante confiando en la palabra, confiando en el poder del Eterno, y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestras vidas, debemos ser obedientes a la palabra del Eterno, debemos confiar en Él y en su poder, debemos creer en ese plan perfecto que tiene para nuestra vida y que Él nos seguirá ministrando, nos seguirá guiando a donde Él quiere, no donde tú quieres, donde yo quiera, es a donde Él quiere. Para que eso, es que yo quiero esto y esto y esto, pero no es el plan del Eterno, no es el plan. Tú tienes, es por ejemplo las personas que se quieren divorciar, incluyendo mesiánicos, se les ministra. Usted no se va a divorciar. Hermana, usted no se va a divorciar, se va a esperar tantito. Oiga, Rue, pero mire que esto y lo... Vamos a hablar con su esposo, vamos a hablar con su esposa. Y ya hay un proceso. Entonces, el plan del Eterno es que esa pareja siga adelante, pero se tienen que donar el uno al otro. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, que nosotros eso es lo que quisiéramos. Es que ya no quiero lavarle los pantalones aquí al Señor, llega con la ropa bien sucia, pues es mecánico, llega de trabajar, es normal. No, pero es que me mareó con la gasolina, no lo sé, es normal. Entonces tú necesitas hacer algo, que pues mándale una ropa para que ella se cambie en el taller y regrese ya más ya limpiecito. Nada más le dices que no se lleve o que no se ponga gasolina de loción, que se la empiece a embarrar ahí, si no, imagínate, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra relación de hermano y hermana, así como el rey Salomón entendió cuando construyó el templo que era un lugar de exaltación y adoración al Abacadosh, no solo era un lugar donde se hacían los sacrificios, sino también era un lugar donde el pueblo de Israel podía expresar su amor y su gratitud al Padre Eterno. Imaginen la emoción, la pasión del rey Salomón. Cuando construyó ese templo, él como tal no se conformó con un lugar común y corriente, sino que él también, por la instrucción del Abacadosh, repito, él no se dejó llevar por su, yo creo que aquí le voy a poner esto, aquello, no. Él lo hizo conforme a lo que el Padre Eterno iba dictando. Él lo que buscó era crear un lugar que se reflejara el esplendor y la majestuosidad del Abacadosh. Nosotros, hermanos, en nuestra vida debemos hacer lo mismo, buscar esa majestuosidad en nuestra vida. Debemos priorizar la exaltación
y la adoración en cada uno de nosotros. Debemos de crear un espacio en nuestros corazones y en nuestras vidas para expresar nuestro amor y gratitud al Padre Eterno. Es lo que te decía hace ratito, pero con otras palabras, referente a la tefilá. Debemos ser como el salmista que dijo, mi alma anhela y espera ansiosamente al Adón. Esa es una versión. La otra dice, mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Es el Salmo 130, verso 6. Ahora vamos a abrir en el Brit Hadashah, Hebreos capítulo 8, del 1 al 6. En lo que lo buscan, los invito a las personas, a todos los que están escuchando este tema, para que se acerquen con un servidor. Yo personalmente los voy a atender. Quieren que se las atienda por medio de una videollamada, por medio del teléfono, por medio de WhatsApp, por el método que ustedes quieran. Acérquense, vamos a platicar. ¿Tienes dudas, tienes preguntas, tienes inquietudes? ¿En qué creemos? ¿Cómo guardamos el Shabbat? ¿Que prendemos velitas? ¿No las prendemos? ¿Hacemos la Havdalah? ¿No la hacemos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y a muchas cosas, acércate. Que si estudiamos la Cábala, la Mishnah, la Halajá, el Talmud, el Midrash, todo eso, o sea, tú acércate y pregunta, porque es muy importante que no te quedes con esas dudas y que a lo mejor eso te detiene a que no te acerques y que tengas miedo, miedo solamente le tenemos que temer al Eterno. Al adversario Yahshua HaMashiach le prenda para nada, no. Vamos a acercarnos. O sea, la invitación es esa, vamos a acercarnos a preguntar y a disipar esas dudas y que tú puedas congregarte, así como están los hermanos, las hermanas ahorita congregados, todos estamos ahorita exaltando al Padre Eterno y que no te quedes pues triste. Es un decir triste, a lo mejor eres muy alegre, a lo mejor eres más risueño que yo, no lo sé. Pero me refiero, yo creo que entre comunidad es mejor. Entonces acércate y vamos a gozarnos juntos, adorando al Rey, danzándole, levantando nuestras manos, cantándole, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces la invitación está abierta. Hebreos 8 del 1 al 6, no sé si les dije la cita, Hebreos 8 del 1 al 6. Toda Rabán. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo Cohen, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los Shamaín, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Adón y no el hombre, porque todo sumo Cohen te está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera será Cohen, habiendo aún Kohanim que presentan las ofrendas, según la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz las cosas conforme al modelo que está mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces nuestro Elohim, nuestro Rey, quiere vivir en medio de su pueblo, pero para que eso suceda necesita un lugar, un espacio kadosh, puro, donde Él pueda habitar. Esto es lo que sucedió aquí precisamente en esta Haftará, donde se describe la construcción del templo, un lugar sagrado donde Elohim se reuniría con su pueblo. Pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo acercarnos a Elohim si somos imperfectos y pecadores? Es aquí precisamente, hermanos, donde entra en acción
el concepto de un mediador perfecto, un mediador que pueda unir el Padre Eterno con su pueblo, que pueda reconciliar a los seres humanos con su Creador. Ahorita más quiero hablar de esa parte, el reconciliar. ¿Cuántos de los hermanos y hermanas que estamos aquí estamos o están enojados con su mamá, con su papá, con su tío, con su tía, con sus hermanos, con tu prójimo? ¿Cuántos de aquí no le hablo a este o no le hablo a esta otra? Si nosotros queremos estar en paz con nosotros mismos, por supuesto con el Eterno, pero no te atreves a dar el paso de reconciliarte. Te reconcilias con el Eterno, entre comillas, porque es más fácil reconciliarse con Él, porque ni lo ves, ¿verdad? Ni lo escuchas, ni lo puedes tocar. Es omnipotente, omnipresente. O sea, con Él sí es más rápido, es más fácil. Pero con la persona que tienes a tu lado, con él, con ella no te quieres acercar. Y probablemente tú tuviste la culpa. Tú fuiste el responsable de la situación, pero como eres tan santo, tan santa, ¿cómo le vas a ir a pedir disculpa a aquella persona? Recuerda que si eres santo, no tenemos que tener ese tipo de pensamientos. Ahora, Yahshua HaMashiach, Él nos permite acercarnos ante su bendita presencia a pesar de nuestras imperfecciones. Él es el que nos limpia. Él es el que nos ha hecho puros para que podamos estar ante su presencia. Vamos a Hebreos capítulo 9 del 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros mismos ante Elohim, ante Él mismo. En otras palabras, Yahshua HaMashiach no solo ofreció un sacrificio, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y definitivo. Entonces, al hacerlo, pudo purificar no solo la culpa del pecado, sino también restaurar nuestra relación con Él que había sido dañada por el pecado. ¿Cuántas personas y cuántas veces hemos llorado por el pecado cometido? O sea, cuando hay un genuino arrepentimiento. Entonces, esto significa que el sacrificio de Yahshua es infinitamente más efectivo y poderoso que los sacrificios que se hacían anteriormente. Recuerden que la cita que les mencioné hace ratito de Hebreos 9, del 11 al 14, que el sacrificio único y perfecto y para siempre ya lo hizo nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces vemos que el Padre Eterno nos ofrece más bien dicho, una limpieza temporal o parcial, no. El sacrificio de Yahshua ofrece una limpieza total y definitiva. Es el que restaura nuestra relación con Él de manera permanente. Entonces, vemos que el sacrificio de Yahshua es perfecto. Solo se necesitó un sacrificio y no se requieren de más. Fue un sacrificio total porque limpia la culpa y la pena del pecado. Entonces vemos que se restauró nuestra relación con Él, como lo mencioné anteriormente, de manera permanente. Entonces vimos que la Parashat Terumá y la Haftará
nos enseñan sobre la importancia de crear un espacio sagrado en cada uno de nosotros, en tu corazón, en tu mente, en tu neshama, para la conexión con el Eterno. Entonces la construcción del Mishkan, con sus elementos sagrados como el arca del pacto, la shulham, la mesa, la menorá, las cortinas, el altar me refiero al del holocausto, representa la búsqueda de la presencia del Abacadosh en nuestra vida. Y vemos que esta Haftará nos recuerda que el Abacadosh quiere el bien del hombre y quiere amarlo, pero debemos ser conscientes que de nuestra naturaleza pecadora y debemos buscar esa redención. Hay oportunidad. Todos los días, a cada momento, a cada segundo, hay tiempos para restaurar, para arreglar, para ponernos a cuentas con Él. Y no estoy hablando de Yom Kippur. Estoy hablando de que mientras tengamos ese aliento de vida, tenemos esa oportunidad. La tenemos y no hay que desaprovecharlo. No hay que echarlo en saco roto, al contrario, seguir esa línea que el Padre Eterno ya nos ha mostrado. Vemos, hermanos, que la presencia del Eterno en nuestra vida la ofrenda que nosotros damos, una ofrenda no solamente se refiere a que se dé algo para, no lo sé, por ejemplo, en las fiestas próximas, son algo físico. Eso está bien, o sea, y a lo mejor dices, no, pues yo traje una buena canasta con fruta, vamos a compartir con los hermanos, etcétera. Está muy bien. Haces esa donación, no tanto para la construcción de algún edificio, como te lo mencionaba el día de ayer. Eso está muy bien, porque también dice la Torah, y yo te di las citas, que nadie se presente con las manos vacías. Eso ya lo entendemos. Pero el Padre Eterno, cuando se hizo la ofrenda y la donación para la construcción del templo, esto simbolizaba o simboliza nuestra voluntad para acercarnos con Él y crear un espacio especial en nuestro corazón. Entonces vemos que la Parashá y la Haftará nos enseñan que es muy importante tener la conexión del Eterno, ya que hay una redención a través de Yahshua que vendrá por segunda ocasión, pero también nos recuerda que esta conexión no es solamente individual, sino también es comunitaria. La construcción del templo fue un esfuerzo colectivo. Tú ya leímos, ¿verdad? 30,000. Fue un esfuerzo colectivo del pueblo de Israel, y el sacrificio del Mashiach Yahshua es un regalo que se ofrece a toda la humanidad. Por lo tanto, es importante que recordemos que nuestra conexión con el Eterno no se trata de esa relación individual con el Padre Eterno. Sí también es individual, pero también es en comunidad. También es una relación con los demás. Entonces, tú y yo tenemos mucho que seguir aprendiendo, seguirnos esforzando, agradándole al Abacadosh, y como te mencioné hace 3 minutos, si creemos que hemos fallado, si creemos que no hemos abierto nuestro corazón, nuestra mente, para que el Eterno more en nosotros, pues hay que hacerlo. Es tiempo, es momento. Hay oportunidad para que el Abacadosh obre en nuestra vida,
y dar ese fruto digno de arrepentimiento, y que todo lo que nosotros hagamos sea precisamente con ese anhelo, con ese deseo de ministrar el corazón del Abba Kadosh. Voy a hacer una oración. Abba Kadosh, te damos gracias con todo nuestro corazón. Te agradecemos por la bendición de tu bendita palabra, la Haftarah Terumá, ya que nos has iluminado con tu palabra, nos has guiado, nos has llenado de tu amor, de tu compasión. Protege, por favor, a tu pueblo bendito Israel, bendícelo, Bebakashá. Bendice también a aquellos que buscan tu rostro, llénalos de tu shalom, llénalos de tu amor, llénalos, Abba Kadosh, de tu gozo, Abba. Te lo pedimos, que así sea. Un servidor, mis hermanos y mis hermanas, en el nombre grande y poderoso de Yahshua, Hamashiach, Omein, aleluya. Exaltamos al Padre eterno.